iniciamos con el panel Resiliencia, Reorganización y Sostenibilidad en la Postpandemia, que va a ser moderado por Dagmar Thiel, que es la CEO de Fundamedios Estados Unidos. Dagmar es una periodista ecuatoriano-alemana que dirige la oficina de Fundamedios en Estados Unidos desde 2018 para promover la libertad de expresión en la región. Tiene amplia experiencia en comunicaciones, asuntos públicos, derechos humanos y sostenibilidad corporativa. En Ecuador fue reportera y conductora de noticias en Ecuavisa y TCTV, así como colaboradora de El País y Deutsche Welle. Fue gerente de comunicaciones y sostenibilidad corporativa de Telefónica, vicepresidenta de la Fundación Telefónica y presidenta de la Red del Pacto Global de las Naciones Unidas en Ecuador. Dagmar, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kathleen. Gracias por esa introducción. Solo quiero confirmar que se me escucha bien. Se te escucha muy bien. Perfecto, buenísimo. Pues tengo el enorme gusto de moderar el siguiente panel que tiene que ver con la resiliencia, reorganización y sostenibilidad en la postpandemia. Y me acompañarán Julia Drangos, quien es fundadora de ¿Qué tal Digital Argentina? Juan Diego Restrepo, en representación de la Alianza Verdad Abierta, Laboratorio de Medios, Co.Marca, Radio Campesina de INSAM, Escuela Cine Afro de Santander del Quilinchao, Colombia, y Beatriz Colmenares, del Laboratorio de Medios Ojo con mi Pisto de Guatemala. Bienvenidos, están aquí dos panelistas, perfecto. Vamos a empezar y quiero que tengamos un diálogo bastante fluido para poder hablar sobre cómo han lidiado ustedes desde sus distintos países, realidades y medios con la pandemia y con la forma en la cual se han adaptado a las nuevas circunstancias. Y en este sentido quisiera empezar por Argentina. Vamos desde el sur con Julia Dragos de ¿Qué tal Digital? Y antes que nada, pues darte la bienvenida y contar que es una periodista gráfica y digital con más de 10 años de experiencia en Mar del Plata. En el 2014 fundó junto a un grupo de profesionales de la comunicación el medio ¿Qué tal Digital?, un diario digital autogestionado por periodistas y fotógrafos a través de la cooperativa de trabajo La Redacción, entidad que preside en la actualidad. Se desempeñó en diarios, radios, medios digitales y desde hace más de 7 años se encuentra abocada al proyecto ¿Qué Digital? Julia, bienvenida. Quisiera preguntarte cómo ustedes trabajaron desde la pandemia en nuevos formatos, en nuevas formas de trabajar en la resiliencia de su equipo. ¿Cuál fue la experiencia de ¿Qué Digital en este sentido? Adelante. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un gusto estar en este panel junto a tantos colegas con mucha experiencia, así que bueno, muchas gracias por la invitación a todo el equipo. En el caso de ¿Qué Digital? Bueno, un poco lo contabas recién en la presentación, nosotros somos un medio autogestionado, somos una cooperativa de periodistas que estamos trabajando acá en Mar del Plata, Argentina. Hacemos periodismo hiperlocal, o sea, nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con la realidad de Mar del Plata, que es la ciudad en la que vivimos, y un poco la pandemia nos enfrentó con diferentes desafíos que tenían que ver con la especialización desde el punto de vista en la ciencia. Recién estaba escuchando un poco el panel anterior, lo que hablaban en relación al trabajo abocado exclusivamente a la ciencia. En nuestro caso nosotros no somos periodistas especializados, entonces uno de los primeros desafíos con los que tuvimos que encontrarnos fue aprender a trabajar con estas temáticas, asesorarnos, interiorizarnos, investigar, como para poder dar información confiable a nuestra comunidad. Y por otro lado, también toda la cuestión que tiene que ver con la reorganización, ¿no? Reorganizarnos, nosotros, nuestra cooperativa se llama Cooperativa La Redacción, porque desde el día número 1 decidimos trabajar en una redacción física, es decir, en un espacio donde compartimos el día a día y trabajamos de forma colectiva. Obviamente la pandemia y el confinamiento acá en Argentina, que empezó en marzo del 2020, implicó tener que trabajar desde nuestras casas, tener que readecuar todos nuestros procesos y todo lo que tiene que ver con la tarea cotidiana a esa nueva realidad, y un poco trabajar desde la virtualidad implicó nuevos desafíos para nuestro equipo que tuvimos que sortear, tuvimos que aprender a sortear en función de poder al mismo tiempo incrementar las coberturas, porque se habían incrementado en cuanto a la necesidad de información, había una avidez de información muy grande por parte de la comunidad, con lo cual hubo que aprender a trabajar con eso, hubo que sortear todos esos desafíos, y bueno, fueron 1 año y medio, 2 años muy complejos. Por suerte hace relativamente poco pudimos volver a nuestra redacción, a ese espacio tan importante para nosotros, y pudimos empezar a trabajar nuevamente de la misma forma en la que lo hacíamos previamente, con los cuidados
obviamente que implicó la pandemia, pero bueno, creo que los desafíos estuvieron un poco desde ese lado, ¿no? La reorganización interna, ese trabajo desde la virtualidad, y la especialización, creo yo, para poder enfocarnos y hacer trabajos un poco más en profundidad. Nosotros no nos dedicamos a la verificación de datos, pero sí somos muy rigurosos con la información que publicamos, entonces también el desafío fue no dejarnos llevar por esas primicias o por la inmediatez, sino trabajar desde la profundidad para poder dar información relevante a nuestra comunidad. Bueno, Julia, justamente eso es algo muy importante, todo lo que es la verificación de datos en la actualidad y el no difundir información que pueda ser falsa. Así que es espectacular que hayan hecho eso, que estén muy enfocados en eso. Quiero darle ahora la palabra a Juan Diego Restrepo, quien es quien habla a nombre de la Alianza. La alianza que conforman Verdad Abierta, Laboratorio de Medios, Co.Marca, Radio Campesina de INSA, Escuela de Cine Afro de Santander del Quilinchao, de Colombia. Juan Diego es licenciado en Español y Literatura y especialista en periodismo investigativo. Es director del portal verdadabierta.com. Por más de 20 años ha trabajado desde el periodismo y la academia en temas sobre crimen organizado, conflicto armado y procesos de paz. Es autor del libro Las Vueltas de la Oficina del Envigado. Juan Diego, bienvenido. Evidentemente, al hablar a nombre de una alianza, lo que estamos viendo aquí es el trabajo colaborativo. ¿De qué manera esta nueva modalidad de trabajo? Porque antes hablábamos de los medios que competimos entre nosotros, ¿no? ¿Quién tiene la primicia? ¿Quién tiene primero esta noticia? Sin embargo, hoy en día el trabajo colaborativo es una respuesta a la situación actual. Cuéntanos cuál fue la experiencia en Colombia, por favor. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Es un gusto estar en este panel, en este encuentro. Sí, hablo a nombre de un colectivo que se enfocó básicamente en reportear información ya en pospandemia. Nosotros iniciamos el proyecto en enero de este año, ya estábamos haciendo tránsito hacia la pospandemia, por tanto no podemos hablar, digamos, de reorganización de salas de redacción y cosas así, porque no era nuestro caso. Digamos que para nosotros como Verdad Abierta es una forma de trabajar ahora, el asociarnos con diferentes medios locales y regionales para tener una mayor cobertura. En ese sentido concebimos este proyecto. La idea era que entre estos 4 medios, que son Comarca, que es el laboratorio de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Cauca, la Radio Campesina de INSA, INSA es un municipio del sur del Cauca, y la Escuela de Cine y Televisión Étnica de Santander de Quilichao. ¿Qué queríamos hacer? Darle voz justamente a comunidades indígenas y afro que habían sido golpeadas por la pandemia. Entonces lo que hemos venido haciendo es básicamente hacer unos tipos de balance de cómo vivieron estas comunidades indígenas, cómo vivieron las comunidades afro los 2 años de pandemia, ¿cierto? Por un lado, y por el otro es también, de alguna forma, es como un corte de cuentas al Estado colombiano, diciéndole, mire, usted falló en esto, usted falló en aquello, y creo que en ese sentido, hablando un poco de esas ayudas que llegaron a través de Internews en estos recursos rápidos, sirvieron para eso, no tanto para una sostenibilidad de nosotros y de la alianza en general, sino para unos recursos aplicados a darle voz a las comunidades. Eso para nosotros era muy importante, eran comunidades afros, indígenas, campesinas, en un departamento que es muy golpeado por el conflicto armado colombiano y por tanto a su situación de inseguridad, a su situación de, en algunos casos de confinamiento, por motivos de la confrontación armada, pues se sumó un confinamiento adicional propiciado por la pandemia. Entonces lo que hemos venido haciendo, porque aún no hemos acabado el proyecto, es darle voz a esas comunidades, estar haciendo esos balances 2 años después, ustedes cómo están y cuál ha sido, digamos, el comportamiento de los gobiernos locales, regionales y nacional en esas ayudas del pasado, pero también en lo que están en el presente y en lo que puede significar para el futuro.
Muy interesante, Juan Diego. Regresamos luego con una pregunta que quiero hacerles a todos sobre la importancia de estos fondos, es decir, ¿qué pasa si no hay estos fondos? Pero vamos con esa pregunta, les hago inmediatamente. Voy ahora con Beatriz Colmenares, ella es directora de proyectos de Laboratorio de Medios de Guatemala, nos acompaña desde Centroamérica, es integrante del equipo responsable del portal digital ojoconmipisto.com y conduce un programa radial vespertino. Además, es catedrática en la Universidad del Istmo. Beatriz, bienvenida. Cuéntanos un poquito cómo ustedes lograron dedicarse a investigaciones profundas de temas importantes y dejar un poco lo que es la agenda país o agenda regional de lado para dedicarse a estas cosas que si no nadie las toca, ¿no? Eso es precisamente lo que queremos compartir con ustedes. Y primero que nada, les cuento un poco sobre qué es Ojo con mi Pisto. Nosotros somos un portal que surgió en el año 2013. Somos un portal digital que se dedica específicamente a veeduría municipal. El nombre Pisto, creo que vale la pena que se los dé a conocer, significa dinero en Guatemala. Es una forma coloquial en cómo nos referimos nosotros al dinero. Es como decir ojo con la plata, ¿no? Entonces, este tipo de apoyos, nosotros nos financiamos mediante grants y la cobertura del día a día, digamos que la tenemos ya cubierta. Y durante la pandemia hicimos ciertas transformaciones para dedicarnos a ver cómo estaban utilizándose fondos municipales para atender los problemas de la pandemia. Sin embargo, no podemos profundizar. Nosotros podemos llevar la cobertura y algo como el Fondo de Respuesta Rápida nos ayudó muchísimo para desarrollar un especial que de otra manera no hubiéramos podido hacer y que nadie en Guatemala tiene la capacidad de hacerlo porque nosotros tenemos una capacidad instalada para hablar a los municipios. Entonces, el pisto, el dinero que recibimos del Fondo de Respuesta Rápida, nos sirvió para preparar un especial que se llama Las vacunas hablan español. Y lo que hicimos fue ir a comunidades indígenas específicas. Nosotros tenemos reporteros que trabajan en esas comunidades para que nos dijeran por qué es que la gente no se está vacunando en Guatemala. Guatemala es uno de los países con los índices de vacunación más bajos de todo el hemisferio americano. Somos solo 4 de cada 10 guatemaltecos han recibido 2 dosis contra la COVID y se ha abordado el tema desde el punto de vista muy general por parte de los medios de comunicación más grandes, pero ese enfoque tan específico de llegar a las comunidades, platicar con la gente y determinar por qué nos estaban vacunando, eso no lo había podido hacer nadie. Entonces, nosotros pudimos llegar a las comunidades y sacamos 6 reportajes de profundidad gracias a estos fondos, logramos desarrollar 2 podcasts y la conclusión a la que llegamos es que los pueblos indígenas en Guatemala no se están vacunando porque la comunicación que se hizo sobre la importancia de la vacuna, sobre la existencia de la enfermedad, no se hizo de forma adecuada, no se lanzó una campaña de comunicación y tampoco se utilizó pertinencia cultural para divulgar estos mensajes. Este tipo de trabajo no hubiera sido posible, nosotros no hubiéramos podido hacerlo si no hubiese sido con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida y ha sido un trabajo que ha tenido un impacto muy importante dentro de los que toman decisiones en este país. En efecto, Beatriz, y quiero aquí abrir la pregunta a los 3 para que vayan tomando la palabra de acuerdo a cómo les surgen las ideas. El pisto, ¿no? La plata. El buen periodismo es caro. Es decir, hacer periodismo de investigación es caro y las fuentes de financiación de los medios y de los medios digitales y los medios independientes son cada vez más escasas. Entonces, ¿de qué manera este tipo de fondos permiten que se cubra una necesidad indispensable para poder transparentar las cosas que están pasando en nuestros países? Abierta la pregunta, van tomando la palabra como quieran. Pues en el caso nuestro, esta no es la primera oportunidad que lo hacemos, porque sí estamos siempre muy pendientes de este tipo de oportunidades para poder potenciar este tipo de trabajo. Entonces, como hemos generado cierta red de contactos, en esta oportunidad fue la segunda vez que hicimos un especial bajo esta modalidad específica, donde ya incluimos el formato podcast, perdón, que no lo habíamos utilizado antes. Y el año pasado, en septiembre, sacamos otro especial básicamente bajo las mismas características que trabajamos Las vacunas hablan español, que estaba relacionado con agua. Y este se llama Agua que no has de beber, porque es otro problema muy fuerte en Guatemala.
sin este tipo de apoyos, sin este tipo de esfuerzos colaborativos que las organizaciones internacionales hacen, nosotros somos capaces de llegar a estos lugares. Y sí quiero enfatizar muchísimo que esta plata, que este dinero, que este pisto puede ser muy bien aprovechado por quienes ya hemos desarrollado ese nivel de expertise para desarrollar el trabajo. Entonces, en un momento les comunico, les mando los links de estos especiales y también, por supuesto, de nuestro sitio, pero básicamente por ahí va. Sí es un dinero que se puede aprovechar muy bien y son productos a los que se les dedica muchísimo tiempo durante muy poco tiempo, durante un periodo de tiempo muy concentrado. O sea, es algo que nos hace modificar totalmente nuestra forma de trabajo y en donde tenemos que sacar tiempo de donde no hay, con tal de poder desarrollarlo de forma efectiva y eficiente. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que nos pueden enviar sus preguntas a través de las redes sociales o quienes están ahora conectados a esta sala Zoom, que la dejen en el chat para poder contestarlas. Juan Diego, Julia, ¿de qué manera estos fondos permiten investigaciones que si no son imposibles? Y no tanto va a hablar de la maravilla del fondo, sino de la importancia de la investigación, ¿no? En nuestro caso, digamos que nos enfocamos siempre en el premio de investigación. Ese es nuestro trabajo desde hace 15 años aquí en el país. Sin duda estos fondos son muy efectivos, ¿cierto? Como le decía Beatriz. Para nosotros son muy efectivos en cuanto que nos permite aliarnos. Creo que esa es la clave, por lo menos para hablar en este proyecto y en la ejecución de estos recursos. Es que nos permitió trabajar con 3 medios, ¿cierto? Como de distintas características. El Laboratorio Comarca son estudiantes en formación, ellos han hecho un trabajo muy bueno en el Cauca. Está la Escuela de Cine y Televisión Étnica, que ya lleva un tiempo de recorrido. Entonces está lo audiovisual y está la Radio Campesina ISAC, que es lo de radio, lo que se oye y lo que se oye en las regiones. Entonces, este tipo de recursos nosotros siempre hemos considerado que nos sirven, como voy a insistir siempre, para darle mucha voz a las comunidades afectadas, ¿cierto? Pero también para que esa voz se transmita a través de medios locales, ¿cierto? Con los cuales ellos pueden hacer y desarrollar trabajos. Entonces creo que este tipo de recursos fortalece el periodismo colaborativo. Somos 4 medios pensando una nota, haciendo correcciones, haciendo aprendizajes, editando. Entonces creo que eso es lo que nosotros destacamos de todo esto. Un periodismo colaborativo que sin duda alguna después de este proyecto saldrá fortalecido y no solo en lo formativo, en todos nosotros, sino fortalecido de cara a las comunidades, porque vieron un trabajo serio, porque vieron un trabajo riguroso, y eso se logra a través de este tipo de fondos. Julia. Bueno, en nuestro caso coincido un poco con lo que han planteado ambos panelistas, particularmente con lo que cuenta Beatriz. Nosotros también hemos podido avanzar con algunas investigaciones de profundidad a partir de poder contar con un poco más de dinero y lo que nos permite, ¿no?, trabajar un poco más holgados en el sentido de poder trabajar esas investigaciones. En nuestro caso nosotros recibimos un fondo de tipo operativo, con lo cual no estábamos financiando investigaciones, sino que particularmente trabajamos en la sostenibilidad de nuestro medio de comunicación. Nosotros tenemos un modelo de negocio bastante híbrido en el que tratamos de combinar diferentes modelos de financiación que van desde las grants, subvenciones, la publicidad tradicional, la publicidad programática y también los servicios de comunicación. Entonces, particularmente, algo que hemos charlado en alguna oportunidad tiene que ver con que la inyección de este capital externo que nos permite, de alguna forma, o nos permitió poder proyectar y poder trabajar un poco más en la sostenibilidad de nuestro medio de comunicación, es decir, el contar con mayor financiamiento y el contar con más recursos, lo cual nos permite hacer mejor periodismo y un periodismo en más profundidad, por un lado
por otro lado también podemos desarrollar de manera más específica y de manera más concreta todo lo que son los servicios de comunicación. Nosotros trabajamos asesorando a cooperativas de nuestra ciudad. Como les contaba, somos una cooperativa, es decir, trabajamos de forma colectiva todo lo que son la toma de decisiones en nuestro proyecto, y hemos podido trabajar en lo que es el asesoramiento en el servicio de comunicación externa, es decir, todo lo que tiene que ver con redes sociales, publicidad, prensa, difusión y demás cuestiones. Hemos trabajado con otras cooperativas, entonces me parece que también, más allá de lo que cuentan tanto Beatriz como Juan Diego, me parece que también pensar este tipo de inyecciones como una forma de diversificar los ingresos y de trabajar en la sostenibilidad de los medios de comunicación para lograr tener una mayor pertenencia o permanencia en el tiempo, me parece que es interesante también para pensar cómo trabajamos nuestros modelos de negocios, ¿no? Me parece que el tema de la diversificación de los ingresos ha sido o es uno de los temas más complejos a abordar, porque no es fácil diversificar los ingresos, no es fácil no depender solamente de un tipo de financiamiento, pero cuando tenemos cierto respaldo o cierta espalda, podemos decir, o decimos acá en Argentina, como para poder trabajar de forma más holgada, de poder dedicarnos a trabajar en la proyección de otros aspectos o de otras patas de nuestro proyecto, me parece que es algo interesantísimo para poder trabajar, y este tipo de fondos lo que nos permitieron, por lo menos a nosotros, fue trabajar de esa manera y abocarnos a otros aspectos del trabajo cooperativo. Muy interesante, y les dejo ahí pensando en cuáles van a ser un poco los retos, cuáles son los retos de sostenibilidad. Mientras tanto voy a ir con una pregunta para Beatriz, que viene de la delegación de la Unión Europea en Guatemala y que habla de los elementos básicos a recomendar a la cooperación internacional para incluir en futuros proyectos que contemplen el trabajo con periodistas, comunicadores, periodismo comunitario de Guatemala, incluyendo las medidas de protección frente al fuerte acoso y ataques a la libertad de expresión en el país. Es decir, ¿cuáles son estos elementos básicos que tiene que tener en cuenta la cooperación internacional? Estás con el micro cerrado, Beatriz, no te estamos oyendo. Disculpas. Primero Vale, que nada, estás. Jennifer, muchas gracias por la pregunta. Y lo primero es que podamos establecer vías de comunicación entre los medios de comunicación independientes de Guatemala, entre las organizaciones que estamos trabajando este tipo de proyectos, y que haya una comunicación más fluida entre cooperantes y organizaciones. Este tipo de foros, por ejemplo, son ideales para esto, el que se abran espacios en donde podamos dialogar, porque sí, se necesita apoyo para poder desarrollar este trabajo, pero para que se puedan establecer estos vínculos nos tienen que conocer, tienen que saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de qué manera transparentamos nuestros fondos, de qué manera los utilizamos de forma eficaz y eficiente, que para una entidad como Laboratorio de Medios es una cuestión que la tenemos muy clara, y también hacer lo que prometemos que vamos a hacer. Aquí en Guatemala hay muchas organizaciones de periodistas que estamos trabajando en esta línea, y de hecho cada quien está trabajando en una fuente distinta. O sea, nosotros nos estamos especializando en fondos municipales, pero tengo colegas que están trabajando cuestiones tan importantes como lo nuestro, pero enfocado hacia otros lugares. Entonces, la respuesta es fomentar el diálogo entre las organizaciones y los cooperantes, hacer espacios en donde podamos decir qué estamos trabajando y qué necesitamos. Y por ahí también ir viendo, porque eso puede ayudar a planificar a las organizaciones cuánto dinero se puede destinar todos los años, porque yo sé que las planificaciones son muy largas. Organizar fondos no es de un día para otro, no tengo 12 meses de estar en esto, así que sé perfectamente cómo funcionan, pero básicamente es establecer vías de comunicación para poder apoyar este tipo de proyectos, como a los que también ya hizo referencia Julia y Juan Diego. Y supongo también que vías de denuncia y de denuncia de todos los acosos que pueda haber y de agresiones de los derechos es fundamental, ¿no? Eso en definitiva. Perdón, solamente agrego algo. En Guatemala ahorita estamos teniendo muchos problemas en ese sentido, y hay periodistas, sobre todo comunitarios, nosotros trabajamos con periodistas comunitarios, que están, a quienes hay que proteger de una manera distinta, y en Guatemala sí se necesita, como es el caso en muchos otros países de Latinoamérica, poner especial énfasis a las medidas de protección que podríamos llegar a tener o desarrollar en un momento dado, y esto también se basa en alianzas, así que ya, perdón. No, perfecto, no, es que también hay una periodista que estuvo detenida, la periodista Mejía, entonces hay mucho ojo que echarle ahí, así que muy buena la pregunta. Voy con la siguiente pregunta, que es para Juan Diego y que no es menos compleja, es ¿cómo mantener el periodismo de investigación regional independiente en el marco de un conflicto interno como el que vive o ha vivido Colombia? ¿Cómo mantenerlo independiente? Sí.
pues nuestra experiencia, y me disculpan que sea pues autorreferencial, que me da un poco de pena, pero nosotros llevamos 15 años trabajando el periodismo independiente de investigación y profundidad. ¿Cómo lo hemos logrado mantener independiente? Con mucho criterio, con mucha rigurosidad, con mucho equilibrio y con mucha responsabilidad. Elementos que se unen a la discusión sobre nuestros financiadores, ¿cierto? Yo creo que ya lo había dicho en un escenario preparativo de esta charla. Nosotros no recibimos publicidad, no tenemos publicidad en nuestra página y tampoco por política editorial recibimos fondos estatales. Nuestros fondos provienen de agencias de cooperación internacionales y a través de alianzas con organizaciones de la sociedad civil colombianas. Por tanto, nuestra capacidad de ser independientes viene de discutir con quienes nos proveen fondos de los fines para los cuales nos van a dar los fondos, qué es lo que quieren, qué es lo que nosotros queremos, cómo podemos ejecutar, cómo podemos sintonizarnos entre los objetivos que tiene un financiador para financiarnos un proyecto y qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces siempre hemos tenido mucha claridad en ese sentido, ¿cierto? No es un asunto fácil, las discusiones tampoco son fáciles, pero nos hemos logrado mantener así por 15 años. Obviamente que con la pandemia y los cambios de agenda de muchas agencias de cooperación, eso ha generado muchas dificultades. No son fáciles, no han sido fáciles los últimos 2 años, pero la independencia se logra así, uno siendo claro, uno siendo honesto, uno siendo transparente, y una cosa que tiene verdad abierta, que siempre la hemos tenido como nuestro principio, es que no tenemos compromisos políticos con nadie, ¿cierto? Nosotros es una filosofía de trabajo que siempre hemos tenido desde que nacimos, y nuestro compromiso es con la gente. Por eso hemos dicho siempre que nuestro periodismo es de abajo hacia arriba, ¿cierto? Es desde la gente, con las comunidades. Si el Estado nos habla bien, si el Estado no nos habla bien, no tenemos problemas con eso, pero siempre potenciamos la voz de las comunidades organizadas, no organizadas, líderes, lideresas, autoridades étnicas, por encima de los boletines de prensa, por encima de las posturas de gobierno, que para nosotros son simples insumos. Lo más importante es la gente, eso lo saben quienes se acercan a nosotros para guiarnos, y ese es el espíritu que siempre hemos defendido. Para los jóvenes que quieran transitar por la independencia, sí les digo que no es fácil, pero que tampoco es un imposible. Muy interesante tu respuesta. Yo quiero plantearles ahí otra pregunta, y sí, esto de aquí ha sido posible gracias a fondos sin embargo los fondos internacionales están escaseando, es decir, tuvimos el conflicto y sigue permanente y latente lo que pasó en Afganistán, estamos ahora con Ucrania, y los fondos internacionales como que se van, ¿no? O sea, tienes como que una región y luego se van completamente. ¿Cuáles son los retos de la supervivencia ahora para estos medios independientes a los cuales ustedes representan en esta época post-pandemia donde se han reducido las posibilidades de ingresos para los medios? Empiezo contigo, Julia, si quieres, para tomar la palabra. Sí, bueno, me parece que ese análisis es totalmente acertado. Creo que de alguna forma nos acostumbramos a que hubiera tantas oportunidades abiertas durante la pandemia, ¿no? Creo que si algo nos pasó a las y los periodistas fue que nos encontramos con muchas oportunidades abiertas en el marco de la pandemia de COVID, y me parece que eso, bueno, generó lo positivo, que es esa inyección de capital externo, que nos permite trabajar en otro tipo de proyectos, trabajar en profundidad, generar alianzas, bueno, el modelo que uno elija. Creo que el gran desafío es ver cómo darle continuidad a esa sostenibilidad, ¿no? Yo quizás sea redundante en esto, pero insisto en que por lo menos a nosotros lo que nos ha funcionado y lo que nos viene funcionando en estos casi 8 años de trabajo que llevamos, tiene que ver con la diversificación de los ingresos, con tratar de no depender exclusivamente de un tipo de recurso, más que nada porque cuando falla uno podemos llegar a apuntalarnos al tratar de incrementar el otro. Me parece que el gran desafío tiene que ver con la capacitación también, ¿no? Como periodistas muchas veces estamos acostumbrados
acostumbrados a trabajar en función de la información, en función de todo lo que tiene que ver con la producción y la generación de reportería, de informes, de noticias, pero la gran mayoría de los que somos emprendedores tuvimos que aprender, me parece, sobre la marcha, sobre gestión empresarial. Entonces creo que en ese sentido, capacitarnos constantemente, tratar de todo el tiempo buscar estrategias que nos permitan crecer, es una forma de tratar de colaborar a esa sostenibilidad. En el caso personal mío, y tampoco me gusta la autorreferencia, pero bueno, es la experiencia que uno puede contar. Yo vengo del palo del periodismo, de ser una comunicadora, de estudiar periodismo en la universidad, y cuando empezamos a trabajar en Qué Digital tuvimos que aprender, por un lado, lo que era un modelo de negocios, lo que era diversificar los ingresos, lo que era venta de publicidad, lo que eran las grants, las subvenciones, el armado de proyectos, todas cuestiones que no las enseñan por lo general en las universidades de periodismo y que las tenemos que aprender a hacer sobre la marcha. Entonces me parece que todo el tiempo estar en contacto con otros colegas, tejiendo redes, creo que eso es fundamental para poder aprender de las experiencias de los otros, nos ayuda a potenciarnos y a lograr alcanzar o al menos caminar hacia esa gran sostenibilidad, que me parece que es el desafío que perseguimos todos, porque el objetivo es unido, ¿no? Es hacer periodismo de calidad, independiente, que sirva a nuestras comunidades y al mismo tiempo poder vivir de eso, ¿no? Que podamos tener un dinero redituable, que sea redituable a nivel del tiempo, con lo cual me parece que, bueno, por un lado la capacitación, por el otro lado la diversificación y seguir tejiendo redes y generando alianzas, me parece que son algunos de los elementos que podemos tener en cuenta. Les paso la misma pregunta a ustedes ahora, Beatriz, Juan Diego. ¿Cuáles son los retos en esta época post-pandemia y de conflicto mundial? Es poco lo que puedo agregar a la magnífica respuesta que dio Julia, porque básicamente es lo mismo. O sea, tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar muy claros de que estos fondos se están agotando, pero que hay oportunidades y que hay que buscarlas, hay que saberlas buscar. Vuelvo a retomar las palabras de Julia y que también ya mencioné en la respuesta anterior sobre la importancia de fomentar redes. El hecho de que estemos involucrados todos en un proyecto como este, que nos podamos mantener en capacitación, que nos podamos mantener en comunicación, que podamos mantener vínculos comunicantes, porque probablemente el apoyo pueda ser para América del Sur o probablemente pueda ser para Centroamérica, pero nosotros necesitamos estar conscientes de que somos parte de un sistema que está buscando que está buscando esta plata, que está buscando este pisto, que está buscando este dinero, y si sabemos por dónde están las oportunidades, saberlas aprovechar. Y ¿cómo nos enteramos? Comunicándonos entre nosotros, generando estas redes a las que hace referencia Julia. Juan Diego. Sí, creo que de último, frente a dos exposiciones tan claras, no es mucho, pero sí quisiera agregar un elemento adicional, y es, ante un escenario de recursos, digamos, limitados, yo creo que hay que fortalecer, aparte de lo que Julia y Beatriz han dicho, hay que fortalecer la calidad, ¿cierto? Creo que la calidad es un componente fundamental de el posicionamiento para poder hacer todo lo que Julia y Beatriz han dicho, alianzas, formación, ¿cierto? Periodismo colaborativo en nuestro caso, es cuál es la calidad de nuestro trabajo, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que poner un punto muy alto. Creo que recursos habrá limitados así como tú lo decías, los fondos son como cardumen que cambian así rápido, cambian allá, van allá, vienen acá. Entonces uno es cómo visualiza eso, pero también cómo me estoy posicionando yo frente a eso, ¿cierto? ¿Dónde estoy parado? ¿Con quién estoy parado? ¿Para qué estoy parado? Que eso tiene que ver con preguntas de cuáles son mis alianzas, cuáles son mis funciones, cuál es mi agenda, cuál es mi intencionalidad informativa. Yo creo que eso es uno, yo rescataría la calidad y yendo un poco más allá de las alianzas, yo creo que estas alianzas también tienen que ir más allá de los medios de comunicación. Para nosotros es muy importante, ha sido muy importante nuestra sostenibilidad y el fortalecimiento de nuestros temas de agenda, asociarnos con organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? En el caso colombiano, son organizaciones defensoras de derechos humanos que están en nuestra línea de trabajo, con las cuales hemos hecho grandes investigaciones, con recursos que ellos aportan, con conocimiento que ellos aportan. Para Verdad Abierta es muy importante ese concepto, esos dos conceptos, calidad y conocimiento.
yo creo que ahí es donde están los principios para uno salir a buscar las oportunidades. Uh-huh. Tenemos 1 minuto por persona todavía para cerrar y quiero invitarles a que, pese a que es una profesión perseguida, golpeada, insultada por una serie de presidentes, ¿por qué es el periodismo la mejor profesión y por qué es necesaria? 1 minuto cada uno. Inspiren a las juventudes. Buscamos la verdad. Por eso para mí el periodismo es la profesión más linda del mundo, porque estamos detrás de la verdad verdadera, ojo, porque en esta era de falsas mentiras, de fake news, de desinformación, llegar a la verdad se convierte en un reto cada vez más profundo y más difícil. Y por el hecho de que es un reto cada vez más difícil, también lo hace más seductor, llegar a la verdad, entender cuál es la verdad que hay detrás. Este especial de vacunas nos ayudó muchísimo. Teníamos una idea y resulta ser que era otra completamente distinta a la hipótesis que en algún momento dado nos habíamos planteado. Y para nosotros como equipo, como proyecto, fue muy enriquecedor llegar a encontrar esa verdad. Genial. Julia, Juan Diego. Tomo la palabra. Bueno, en el caso mío, particularmente la concepción que yo tengo del periodismo tiene que ver con que es una herramienta de transformación social. Entonces, considero que nuestros aportes desde el punto de vista comunicacional y en la búsqueda de la verdad, como dice Beatriz, podemos generar aportes que sean muy importantes para nuestra comunidad. Particularmente nosotros hacemos periodismo hiperlocal, estamos abocados a una comunidad muy concreta que es Mar del Plata. Entonces, me parece que tratar de hacer aportes en pos de esa transformación social, en pos de que haya más espacio para las comunidades, en pos de que haya más espacio para las voces más relegadas de nuestra comunidad, creo que es un aporte fundamental que hace el periodismo, con lo cual me parece que ese es un incentivo muy interesante para seguir fomentando nuevas camadas de periodistas. Juan Diego, cerramos contigo. Yo lo que creo es que es la mejor profesión del mundo, como decía García Márquez, porque nos da la posibilidad de contar, ¿cierto? De contar historias. Creo que todos escogimos el periodismo por eso, pero con mi experiencia que ya es más de 20 años, creo que a eso hay que agregarle la posibilidad que tiene uno de generar conocimiento desde otra perspectiva, no académica, sino desde las mismas comunidades, transformar eso en productos periodísticos, darlos a conocer, revelarlos y el contacto con la gente. Yo creo que lo que más resalto yo de por qué me hice periodista es porque he concebido el contacto con las comunidades como una forma de aprender el mundo y de aprender de todas ellas formas de vida distintas que son necesarios replicar. Yo creo que si volverían a ser, volvería a ser periodista, y si vuelvan a ser, vuelvo a ser periodista, cada vez mejor, porque se necesita ese conocimiento que está en las comunidades y que poco se revela a través de grandes medios, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace bonito, escuchar a la gente, interpretarla a uno y tratar de comunicárselo a otro que no conoce a esta gente que habló. Es como esa transmisión de conocimiento y experiencia que resalta. Pues muchísimas gracias por esas reflexiones a Julia, Juan Diego y Beatriz. Muy importante todo lo que han compartido con nosotros respecto al periodismo resiliente después de la pandemia. Un periodismo que trae transformación social, verdad, comunicación, servicio social, y que aquí estamos con la mejor profesión del mundo. Y te devuelvo el espacio, Kathleen, para que puedan ya cerrar este espacio. Muchas gracias a todos. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias, Dagmar. Muchísimas gracias a todos por este cierre tan inspirador. Creo que nos dejó todos sí, muy inspirados. Y